Toda la República Argentina. Hay un libro que se llama Introducción a la Economía Argentina, una visión desde la periferia, que fue escrito hace 30 años exactamente, cumple 30 años, y que se ha transformado en una primera instancia, entiendo, ahora vamos a hablar con su autor, en un material de uso académico universitario, o para alumnado universitario, pero se derramó y cayó, como diría un expresidente, y cayó en los secundarios. Y es un libro que seguramente mucha gente nos estará escuchando y dice, che, para, yo cuando fui al colegio leí Introducción a la Economía Argentina, una visión desde la periferia. Sí, porque se utiliza muchísimo como material para los pibes y las pibas que están transitando el secundario. Es un libro de Gerardo de Santis, es un economista que nosotros hemos consultado en muchísimas oportunidades y la verdad lo queríamos invitar para venir a saludarlo por el aniversario número 30 de esa criatura. Gerardo, ¿cómo te va? Buen Martín, día. Virginia, buen día. Buen día. Hiciste una descripción muy precisa de un poco lo que fue ocurriendo en estos últimos 30 años. Salió por allá por febrero del 94, un libro de tapa amarilla que tenía el mapa de Latinoamérica en la tapa. Y de esa edición hicimos 2000. Y ese mismo año se terminaron y tuvimos que hacer 500 libros más. O sea que en el 94 2500, sí. Y no hay más. Me quedé con uno, tengo uno y me cuesta, viste que después te pasa, yo trato de recuperar, algunos, bueno, me quedó uno solo. Y cada tanto aparece alguien que me dice, tengo tu libro, el amarillo. A ver, vos escribiste Introducción a la Economía pensando en que lo entiendan chicos de 17 años. Sí, ¿sí? Sí, yo, digamos, si tengo una virtud como docente es mi didáctica, mi pedagogía, que me sale un poco naturalmente, porque después fui haciendo cursos y formándome para explicar bien y claro y sencillo las cuestiones económicas, pero bueno, eso un poco lo traía ya. Entonces cuando en el 92 yo estaba de adjunto en la cátedra y utilizábamos un material, distintos capítulos de distintos libros, o sea, le hacíamos una ensalada a los alumnos media complicada, ¿no? Un pesito de este, un pesito del otro, un pesito... Claro. Primer año de económicas, año 92, ponele. El titular en aquel momento era Orlando Tavari. Entonces le digo, Orlando, mirá, le digo, ¿qué te parece si escribo un libro? Y él me dijo, dale, métele. Y entonces en 92-93, ¿pero qué hice? Para que el libro mantenga esa virtud de explicar claro, me grabé todas las clases y las bajé al papel y después esa impresión en papel la fui corrigiendo, hasta que a fines del 93 tenía una versión. Se la dejo a Tavari en el escritorio, él se había ido para las fiestas. Y las clases empezaban el 10 de febrero, porque en esa época empezábamos, las materias propedéuticas de económicas empezaban muy temprano, ¿no? Sí. No quedaba mucho tiempo para llegar a la imprenta. Sí. Entonces, cuando vuelve Orlando, los primeros días de enero, me dice, mirá, qué sé yo, hay un montón de cosas para corregir, me dice, pero no, vamos a sacarlo igual. Después lo iremos corrigiendo a medida que vayamos avanzando. O sea que es un libro que nació de estar frente a un aula. Sí, me desgrabé todas las clases, preparé bien esas clases, mejor que lo habitual, digamos. Claro. Entonces, para transformar un material que ya era una primera edición para reeditarlo arriba después. Y bueno, un poco Orlando tuvo razón porque el libro automáticamente se agotó la edición del 94 y después salió en el 95 otra edición de 2000 que también se agotó en el año, es la de tapa roja, después salió una tapa verde, después salió una tapa azul, ahí ya vamos en 4, después salieron 2 tapas blancas, vamos en 6, después salieron 2 tapas azules, la primera que dije no era azul, era celeste, bueno, 8. 2 por 8, 16. O sea que libros en papel hay más o menos 17.000, que siempre se vendieron a un precio que era similar a lo que costaba fotocopiarlo. O sea, nunca hubo una intención... Siempre tuvo un precio popular como para bancar el costo
El 94 valía 9 pesos. Cuando salió valía 9 pesos. O sea, $9, 9.000. Sí. O sea, es difícil conseguir un libro por 9.000 pesos. Cubría los costos. Y es más, en ese momento el 10% se lo donaba a el padre Cajade. A Cajade yo ya lo conocía de la década del 80. A él, además de obviamente, de toda su tarea social, a él le gustaba mucho hablar de economía. Y había un compañero mío más chico, economista, que militaba con él en el hogar. Entonces el padre me llamaba de vez en cuando y nos sentábamos a tomar mate y charlábamos. Preguntaba, indagaba, quería saber y todo eso. Siempre me gusta preguntarle a el autor o la autora de un libro, no importa de qué, ¿qué le pasó cuando vio que su obra se fue un poco más adelante de lo que esperaba? Porque, no sé, lo tuyo capaz que estaba previsto como para que los alumnos de esa materia en ciencias económicas tengan un material de referencia y no tengan que andar buscando capítulos por todos lados de distintos libros. Pero esto, acabas de decir, trascendió, digamos, y se fue. Me superó, porque... ¿Y qué te pasa cuando ves que tu obra, digamos, que estaba destinada para una cosa, se fue? Sí, fue una cosa rara, porque nosotros, yo el libro lo hice para la materia que doy en económicas. Pero bueno, al mismo tiempo ya en el 90 daba en periodismo, entonces también pasó a ser material de periodismo. Di unos años en Derecho, Economía Política, ahí le tengo que agradecer en ambos casos a Dolgo Pol, que era el titular en ambas materias, que me convoca como adjunto. Pero después pasó una cosa extraña, porque por ejemplo, Economía Agraria se da en Veterinaria y en Agronomía. Y Guillermo Hahn, un agrónomo que fue decano de agronomía, daba esa materia y lo utilizó en esos dos lugares. Después en trabajo social se da economía y también se usa a donde se toca economía aparece introducción a la economía. En humanidades, economía 1 en sociología, se daba ahí. Y después pasó un poco lo que me preguntabas antes de empezar. Empezó a pasar mucho que los profesores del secundario, que en el último año del secundario dan una materia que es economía política o con algún nombre parecido, lo empezaron a detectar. Pensá, Martín, que el libro todas las ediciones, la primera fue editada por el IEF, un grupo de amigos que tenía una consultora, yo no tenía plata para pagarlo y ellos me financiaron. El libro se vendió todo en un año, o sea que recuperamos el dinero rápidamente. Pero después siguió editado por la universidad, por la editorial de la universidad. La editorial de la universidad no es una editorial comercial, o sea, no lo distribuía en todo el país. Pero me empezaron a llegar pedidos de Trenkelauken, de Carlos Casares, de Ushuaia, de Trelew, entonces yo les mandaba por encomienda el libro. Y en esos lugares no había ninguna librería que lo vendiese al libro. Entonces el libro lo tenía el profe sacaba fotocopia para todos los alumnos o sea que yo saco una cuenta que el material, además del libro en sí mismo, se estuvo desparramando. Es como nosotros decimos, bueno, si nos escucha, si uno te escucha, en realidad te están escuchando 5, ¿viste? Haces la cuenta así, ¿no? De cuántos lectores reales pudo haber tenido más allá de la cantidad de libros que se vendieron. Incalculable. El libro es 16.000, 17.000. Después pasó una cosa muy importante, que en el 2017 la editorial de la universidad, charlamos con ellos y me dice, ¿por qué no hacemos uno electrónico? Y entonces, bueno, me puse a trabajar y en el 19 publicamos la edición electrónica, que es esa que tiene el título que vos acabas de nombrar. Esa edición tiene más o menos 31.000 descargas y además me vino justo porque se editó en el 19, o sea que después vino la pandemia y entonces los alumnos tenían un material en la casa, en el teléfono, en cualquier, o sea, automático, ¿no? Hay presentación en realidad es una celebración del aniversario del libro que va a ser esto mañana a las 7 de la tarde en el aula magna de la Facultad de Ciencias Económicas, por supuesto. Sí. Así que hay invitación extendida para todo el mundo que quiera participar, dentro de la capacidad que tenga el aula magna, por supuesto, con una participación de muchos doctores en economía, muchas personas importantes, destacables. Sí, son los profes de tercero, cuarto y quinto, titulares de materias clave de la carrera, y un investigador del CONICET, también muy cercano a economista, obvio, que bueno,
los invité y ellos muy bien predispuestos, porque de alguna manera, en algún punto, en sus materias, a otro nivel y con otra profundidad, algunos de los temas que están en el libro son nuevamente tocados en esas materias. A ver, te quiero llevar a... Pasa en muchos países donde, a ver, acá en la década del 90 hubo una política económica que todo el mundo la referencia y que fue muy complicada y que con el tiempo se terminó de demostrar que le hizo mucho daño al país. Terminó mal, por más que en aquel momento algunos, capaz que, no sé, yo era muy chico, digo, pero por ahí estábamos hipnotizados con el 1 a 1, pero claramente terminó mal, digamos. Por más que en aquel momento se le encontraba cosas positivas, todos sabemos que terminó mal. Y ahora pareciera que vuelve esa modalidad, digamos, de política, se insiste con esa política económica. Sí. Pasa, en todos lados pasa que cuando algo funciona mal, igual se quiere repetir esa situación. Bueno, yo te diría, mirá, está bueno lo que me decís porque me permite decir que, que ubicados en tiempo y lugar, en el año 24 era el fin de la historia. O sea, si uno se ubica bien en ese momento, escribir un libro de tinte estructuralista, porque la base de mi libro es la visión estructuralista de la economía, o sea, uno de los enfoques. El libro tiene una primera parte donde muestra y explica que la economía es una ciencia social y que tiene distintos abordajes y distintos enfoques. O sea, es un libro plural. Te muestra Keynes, te muestra Marx, te muestra los neoclásicos, las distintas escuelas en los términos que se pueden presentar a esa altura del campeonato, ¿no? 17, 18 años. Sí. Pero el objetivo es que el alumno vea que hay distintos enfoques. Entonces, y que cada teoría, cada concepción fue elaborada en un momento, en un lugar, ante una situación. Un contexto. En un contexto, exactamente. Entonces, a mí me parece que la teoría estructuralista explica mejor. Es una teoría creada por latinoamericanos para explicar el funcionamiento de las economías latinoamericanas en un mundo donde ya estaba dividido en centro-periferia, 1950. Entonces a mí me parece que esa teoría, que bueno, Prebisch es el referente más importante, pero bueno, su discípulo Aldo Ferrer es alguien que lo hemos invitado para que vea, porque al mismo tiempo sacábamos una revista de economía y cuando la revista cumplió años lo invitamos a Aldo Ferrer, de esto te estoy hablando hace 10 años atrás, y Aldo Ferrer ha publicado con este enfoque muchísimos libros. Entonces el libro yo creo que tiene esas virtudes. Te hace ver que la disciplina es amplia y tiene muchos enfoques y lo bueno es conocerlos todos. Lo dice, no lo invento yo, lo dice Prebisch y lo pongo en el libro. O sea, en Europa se preocuparon por estudiar tal y cual cosa. Mal haríamos nosotros en no tener en cuenta lo que toda esta gente dijo. Pero ojo, nosotros tenemos que explicar problemas que pasan acá. Claro. Y que tienen otro origen y que, o sea, la conformación de estas economías, no solo Prebisch, Celso Furtado en Brasil, o sea, economistas chilenos. A ver, claramente no somos Nigeria, ni somos Dinamarca, ni somos los Estados Unidos, ni somos China. Claro. Pero creo que tampoco somos Perú, ni tampoco somos Chile, ni tampoco somos Uruguay. Sí, ¿no? Viniendo acá a la Argentina. Hemos quedado en un lugar intermedio y con un nivel de industrialización y de producir bienes más complejos a mitad de camino. Claro. O sea, hay un problema que es que, y más con todo esto de las nuevas comunicaciones que hay, la pauta de consumo de las personas se globaliza prácticamente automáticamente. O sea, todo el mundo quiere consumir el bien más complejo que existe en el planeta. Suponete un celular de los mejores. La tele más top. La pauta de consumo se moderniza entonces automáticamente. Sin embargo, los aparatos productivos es imposible que se modernicen automáticamente. Entonces, si vos arrancaste atrás, los países subdesarrollados en general, tenés un problema grave a resolver. ¿Por qué? Porque tus habitantes, más con el ejemplo de la Argentina, que llegó a un nivel de inclusión social prácticamente mayoritario en la década del 50, en la década del 60, o sea, todos tenían empleo, todos eran trabajadores formales, bueno, la famosa clase media argentina y un nivel de desigualdad
bajo, parecido a los europeos. Uh-huh. O sea que en algún aspecto éramos parecidos a los europeos, la pauta de consumo sí. y el nivel de homogenización de la sociedad, pero el aparato productivo nuestro no era como el francés, uh-huh. no era como el alemán, no era como el norteamericano. Entonces ahí había un problema a resolver. Esto lo plantean los estructuralistas, no lo plantean otras escuelas. O sea, ¿por qué? Porque los tipos se pusieron a estudiar los problemas de estos países. Sí, claro. Entonces, el esfuerzo en tratar de modernizar tu aparato productivo, sabiendo que tu pauta de consumo vuela, avanza y se moderniza a una velocidad alta, bueno, es todo un desafío. ¿Cómo hacer para producir? Bueno, uno podría decir, hace 50 años atrás China no... Yo medio en chiste, medio en serio digo, hace 50 años atrás China producía arroz y chinos, nada más. Claro, ahora produce todo. ¿Cómo hicieron para producir el celular y competir mano a mano con los norteamericanos? Bueno, ahí le metieron mucho, política educativa, política científico-tecnológica, política de acumulación de capital propio, no se endeudaron. O sea, mandaban a estudiar, sus ingenieros los mandaban a estudiar a Estados Unidos y los tipos tenían que volver obligatoriamente, no había alternativa. Sí, pero lo que pasa es que te dicen, y bueno, pero mira China el régimen claro, lo hizo político con de gobierno dictadura. Institucional Sí, tiene. Sí. Claro. Bueno, te diría que en otro aspecto podríamos nombrarte a los nórdicos. Los nórdicos, o sea, no hay receta única. Eso es lo que yo quiero. El punto es... A ver, yo en realidad, ¿sabes a dónde quiero ir? Porque después de, me acuerdo, gestión de Macri, no me acuerdo qué funcionario dijo esta idea le hicieron creer que podían viajar al exterior a un trabajador en la Argentina, digamos. Sí. Yo no me acuerdo bien cómo había sido esa frase. Sí, o tener aire acondicionado. Que podías acceder a cosas con... Claro. Exacto. Les hicieron creer que podían acceder a ciertas cosas que no... Ahora yo veo una postal más o menos parecida. Veo un gobierno que dice, bueno, la verdad que no. Entonces no hay plata. No hay plata. Digo, che, pero pará. No. Evidentemente se quiere desarmar lo que conocemos como la clase media. Exactamente. ¿No? Entonces quieren llevarnos yo no conozco demasiado, pero hasta lo que entiendo, a un modelo, jodo con lo mismo, Perú. Perú tiene 20% de gente con mucha guita y todo el resto para abajo... para abajo, pero mucho más para abajo de lo que estamos nosotros. Claro. Y con eso más o menos es un modelo. Ahora, nosotros no sé si en la Argentina estamos dispuestos a que no haya más clase media, que es como el emblema del argentino. Entonces, la pregunta concreta, Gerardo, es, ¿hay posibilidades de seguir en un modelo donde la clase media, como la conocemos, sea tan fuerte? Y exista y sea gente que tiene acceso no solo a estudiar, a tener buena calidad de salud. Es todo un desafío y es un desafío actual, o por lo menos que ya tiene algunos años, pero muy actual, que lograr tener un país incluido socialmente. Fíjate que lo que le pasa a los países desarrollados, todo este lío que hay en el mundo, es porque los trabajadores del sudeste asiático, que vivían algunos en cuevas y otros vivían de producir arroz y comer arroz, estuvieron y te estoy hablando de 2.000 millones de personas, estuvieron dispuestos a incorporarse al capitalismo por salario de $100, de $150. Ese sector, esa masa de mano de obra muy barata, compitió y hace 40 años que viene compitiendo con la famosa clase media que había en 25 países del mundo. O sea, los desarrollados, nosotros y para de contar. ¿Qué pasa? Al acceder esa masa de trabajadores al mercado capitalista de trabajo, ha provocado un deterioro de los ingresos de las clases medias de todos estos países, porque acá lo vivimos peor porque nosotros ya veníamos atrasados, pero el deterioro de los ingresos de la clase media pasa en Estados Unidos, pasa en Europa, pasa en Japón, o sea, pasa en los países que estaban más arriba. Y lo cual ha traído un problema porque la globalización en realidad implicó no solo ir a invertir a esos países donde se podían pagar salarios de $100, sino que también implicó traer 6 millones de turcos a Alemania para bajar el salario. O sea, fue toda una cosa Entiendo. Inmigrantes a Estados Unidos de todo tipo y color, inmigrantes a Europa de todo tipo y color, para bajar los salarios. Entonces la clase media ha sido el gran perdedor de la globalización. ¿Se dio cuenta? ¿Cuándo se dio cuenta? Después que pasaron 40 años. ¿Y cómo se expresó políticamente eso? De la peor manera.
esa clase media que vio deteriorados sus niveles de ingreso, le echó la culpa al inmigrante que sus ingresos habían caído. Claro. Entonces, ahí encontramos la explicación de Vox en España, o bueno, de todas las posturas, o de Trump en Estados Unidos, o de Bolsonaro digo, ahí encontramos la explicación. Derechas. Claro, digo, ahí encontramos una justificación económica de por qué sectores de clase media que estaban adaptadas a vivir en estas democracias occidentales y con determinadas reglas de juego democráticas generalmente aceptadas, se pican, digamos, se ponen medidas violentas en contra del propio sistema, porque, bueno, el sistema las ha llevado a un lugar... Claro. Y nosotros esto lo vivimos con agravante por el motivo, entre otros, por el motivo que te dije al principio. Nosotros ya veníamos atrasados. Si bien teníamos una sociedad integrada socialmente en términos de consumo, no teníamos un aparato productivo tan avanzado como tenía Estados Unidos, como tenía Europa, como tenía Japón. Entonces veníamos un poquito de atrás. Lo sufrimos peor que los otros. Y además, el otro rasgo de la globalización es la preeminencia del capital financiero y especulativo sobre el productivo. Eso también nosotros lo vivimos crudamente, porque desde el 76 Argentina elige el camino de lo financiero. Y no poco periodo, La dictadura, Menem de la Rúa, Macri y ahora nuevamente. O sea, ahora tenemos el mismo ministro que tuvo Macri. Sí, exactamente. Y lo financiero tiene una desventaja respecto al capitalismo que conocimos antes de la década del 70, que es que se gana plata sin que se fabriquen cosas. Antes el capitalista ganaba plata porque fabricaba un micrófono, el vaso, los anteojos, pero sí, para fabricar todas esas cosas hay que contratar a un trabajador. Porque prendía una máquina, la máquina la manejaban personas. Exactamente. Sí. Entonces estamos ante una situación delicada, compleja, difícil de resolver y que trae estos problemas, bueno, que un inmigrante está mal visto y bueno. Tal cual. Te invitamos a tomar un café, queríamos saludarte, felicitarte, 30 años de existencia de Introducción a la Economía Argentina, una visión desde la periferia, así se llama el libro. Hay un par de oyentes que dicen, che, ¿me repetís el nombre del libro? Bueno, ahí lo repetimos, búsquenlo, es de Gerardo De Santis. Hay un par de... Martín, está en acceso libre y gratuito en el CEDICI, en el repositorio donde están se garpa, lo bajás, lo lees y no pagás un peso, claro, porque la universidad lo tiene publicado digital. Y además en el canal de YouTube tenemos un curso de 33 clases, son mis 33 clases grabadas en pandemia. Entonces, el que va al canal de YouTube del CIEPIC entra a la lista de reproducción de 33 clases y tiene un curso de economía introductorio, 33 clases seguiditas, enganchadas, una tras del otro, y si entra a la descripción de cualquiera de las 33 clases, tiene el link del libro. Ok, bien. Como para tenerlo a mano. Y hay varios oyentes que dicen, me acuerdo, Gerardo, un capo como explica, un capo de... Que vengan al cumpleaños, gente tirando buena onda. La fecha, yo cursé en el 93, dice. Se perdió el libro. Todos jóvenes. Un capo mal explicando, dice alguien por acá. Bueno, Gerardo, un gusto, como siempre, charlar con vos. Bueno, igualmente. Gracias por venirte hasta acá. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme, buenísimo. He venido varias veces, me han invitado, me consideran. Y bueno, ahora con esto del cumpleaños mañana a las 19 horas en la Facultad de Económica, Aula Magna, y con un panel... un rector que recibió la invitación me dice, alta banda armaste, ¿eh? Alta banda. Sí, me dijo. No es palabra de un rector de la universidad. Claro, un rector, por eso no voy a decir quién, pero alta no importa. Banda. La gente que me va a acompañar está muy calificada. Y lo bien que hacen en acompañarte. Gracias, Gerardo, una vez más. Gracias a ustedes. Gerardo De Santis, aquí en La Mañana de la Cielo. Martín Strelinsky hace Gente Despierta por La Cielo.